Buenas noches, tenga nuestra amada audiencia, una audiencia bendecida, prosperada y en victoria. Así que ya vamos a comenzar con esta nueva enseñanza titulada Espíritu Conquistador. Así que repito, buenas noches a esa audiencia bendecida de la Iglesia Central Fuego de Avivamiento, también de aquellos que se conectan a través del Facebook Live en otros países, en otros estados de Venezuela. Bendiciones para todos y espero que esta palabra pueda bendecirles, esta palabra pueda ayudarles a entender su convicción. Acuérdense que no somos ninguna personas que no valemos nada, tenemos un valor incalculable, somos hijos de Dios, pertenecemos al cielo. Esto es importante saberlo, pertenecemos al cielo, no a la tierra, por lo cual nuestro pensamiento y nuestras actitudes tienen que estar acorde a lo que se vive allá en el cielo. Así que es bueno saber todo esto, vuelvo y repito, porque nos permite mantener una convicción de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Así que espíritu conquistadores. Y vamos ya a comenzar con este mensaje, con esta enseñanza. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 27, del 23 al 25. Tomé este pasaje bíblico porque una vez prediqué allí y fue una palabra que marcó mi vida, fue una palabra que fortaleció mi vida, fue una palabra que me llenó de fe, sobre todo eso, al saber de cómo Pablo tenía una convicción segura en cuanto a su convicción. Y Pablo lo demuestra en este pasaje bíblico. Acuérdate que en este pasaje bíblico el apóstol Pablo estaba padeciendo un naufragio. Acuérdate que lo habían apresado y lo llevaban a Roma. Y ellos sufrieron un naufragio producto de un huracán. El huracán se llamaba Euroclidón, tempestades. Esto nos llama la atención que en medio de las tempestades habían días, dice la escritura, que tuvieron días sin ver la luz del día, pero se le apareció un ángel de Dios y él dice esta palabra. Mire, dice así, Hechos capítulo 27 del 23 al 25, dice así: porque esta noche ha estado el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oye, qué lindo el apóstol Pablo en medio de una tormenta, en medio de una situación delicada. Es tanto así que el barco se perdió, tuvieron que navegar hacia una isla llamada Malta. Entonces, pero hay tres expresiones que dice aquí el apóstol Pablo en este pasaje de Hechos, capítulo 27 del 23 al 25. De quien soy, a quien sirvo y en quien confío. Oye, qué tremenda convicción de Pablo, ¿no? En medio de una situación. Y vuelvo y repito, he tomado este pasaje para comenzar ese espíritu conquistador que debemos de tener todos los cristianos en cualquier momento, Ahora, hay que entender de que hay palabras en la Biblia que te dirigen hacia la libertad. Pero también hay palabras en la Biblia que te dirigen a la conquista, a ser un conquistador. Y estas fueron las experiencias que
tuvo Moisés y Josué. Experiencia de libertad, pero también experiencia de conquista. Si vamos a Éxodo, capítulo 3, del 4 al 5, vemos la experiencia de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta es la experiencia que tuvo Moisés con Dios en la zarza. Acuérdese que Moisés llevaba una vara, era la vara de Moisés, pero luego de ese encuentro se convirtió en la vara de Dios. Y Moisés pudo hacer muchas cosas con esa vara, porque cuando Dios lo mandaba a hacer algo, siempre le decía: levanta la vara, levanta la vara. Entonces, es una experiencia, son palabras que producen libertad. Pero en Josué, si vamos a Josué, capítulo 5, versículo 15, dice así: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que tanto a Moisés como a Josué le mandaron a quitar el zapato. Era un lugar santo. Acuérdate de que producto del sacrificio de Jesús, producto de la crucifixión de Jesús y el haber resucitado, el velo del templo se rasgó. Eso significa que a través de Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, eso nos da un libre acceso al trono de la gracia. O sea, que nos permite estar hasta en la misma presencia de Dios. Tercer cielo. Ahora, pero esta gente estuvieron en un lugar santo y tuvieron que quitarse el calzado. Y si tú puedes analizar, oye, se quitaron el calzado porque el lugar donde estaba era santo. Yo me imagino de que esa presencia de Dios, esa unción de Dios, se le metió en sus zapatos. ¿Sí? ¿Para qué? Uno, para ser conquistador. Otro, para ser libertador. Hablando en el término de Moisés. Esos dos momentos, esos dos encuentros, permitieron tanto a uno como a otro realizar el trabajo que Dios le había mandado hacer. Sabemos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto después de estar 430 años. Claro, Dios le había dicho a Abraham, le había prometido a Abraham que eran 400 años. Pero por culpa de Moisés, por irse al desierto, había una generación en Egipto que no debía de estar. Tenía ya 30 años en Egipto que no debía de estar. Pero bueno, después de 430 años, Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto y nosotros sabemos que tuvo 40 años en el desierto. Y era una unción libertadora. ¿Por qué digo era una unción libertadora? Porque en 40 años, en 40 años, Moisés solamente pudo derrotar 3 reyes. En 40 años. Pero Josué, en 7 años, derrotó a 31 reyes. Mire, unciones diferentes, propósitos diferentes. Pero a los dos, Dios se les metió en sus zapatos para cumplir propósito, para cumplir meta. Ahora, es bueno que nosotros sepamos esto, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos que de acuerdo a la situación que estamos pasando, y si alguien nos pregunta, a veces le decimos: si estuvieras en nuestros zapatos, si estuvieras dentro de nuestros zapatos. O sea, quiere decir que esa persona puede sentir lo que nosotros sentimos. Es una expresión normal. Si tú estuvieras en mis zapatos. Bueno, gloria al Señor, porque producto de la convicción, producto del trabajo que tenemos que hacer aquí en la tierra, porque tenemos un propósito, sabemos de que Dios le ha placido meterse en nuestros zapatos para que nosotros podamos cumplir con el propósito. Hay 2 días importantes en la vida de todas las personas. 2 días importantes. 2 días.
El número 1, el día en que naciste. Y número 2, el día para qué naciste. Tiene que ver con propósito. Son los dos días importantes que todo ser humano tiene en la vida. Repito, el día que naciste y el día que te diste cuenta para qué naciste. Te hablo de propósito. Entonces, vemos allí que no basta ser libre. La Biblia nos enseña de que tenemos que llegar siempre a otros lugares, que siempre debemos de andar y tener un espíritu de conquista. Esto era una costumbre. Oye, esto era una costumbre de colocarse los zapatos, el quitar los zapatos. Si nosotros vamos al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 6, vemos allí de que Ruth y Noemí vinieron solas. Tanto a Noemí se le murió el esposo y a Ruth también. Acuérdense que Ruth se fue de la casa de Pan, de Belén, a Moab. Y allí se le murió el esposo, se le murió los dos hijos y tuvieron que regresar porque Noemí escuchó que Dios había visitado a Belén, que significa casa de pan. En el camino se venía con Orfa y Ruth. Sabemos que Orfa se regresó, pero Ruth dijo, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y sabemos la historia. Pero vinieron en oprobio, vinieron en pobreza. Es tanto así de que Noemí dijo de que no la llamaran más Noemí, sino que la llamaran Mara, porque en amargura la había puesto Dios. Y nosotros sabemos que eso es totalmente falso. Entonces, pero esa era la condición de Noemí. Lo cierto es de que Noemí se dio cuenta de que había pariente de ella. En esto estaba Boaz, y también estaba un hombre que la Biblia no dice cuál es el nombre. Pero se llegó el momento de redimir. Se llegó el momento de que tanto Noemí como Ruth fuesen redimidas. Eso está en Ruth, capítulo 4, del 7 al 10. Es una costumbre judía, que cuando alguien pierde un pariente, el esposo, el marido, un familiar más cercano, puede redimirla. Eso es para poder dar un nombre, para que el nombre no se pierda. Y sobre todo las herencias y la heredad que hubiese podido tener la familia tampoco se pierda. Pero ahí entra Boaz a redimir, y se pone el zapato del pariente más cercano que tenía en Noemí. Eso determina de que todo lo que era, por ejemplo, del esposo de Noemí, Elimelech, y de los hijos, Kelión y Melón, él podía redimirlo. O sea, él podía conquistarlo. Y la familia tanto de Noemí como de Ruth iban a tener nombre. Ahora, otra cosa, lo que Boaz podía conquistar no le pertenecía a Boaz, le pertenecía a la familia de Noemí y a la familia de Ruth. Mire, él se puso el zapato de otra persona, y para redimir, para rescatar, para conquistar. Es lo mismo que hace Dios con nosotros a través de Jesús. Se mete dentro de nuestros zapatos y nos ayuda a conquistar lo que hemos perdido. Y lo que Él conquista a través de nosotros, eso no es para Jesús, es para nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso yo pude extraer el pasaje tanto de Moisés como el de Josué, donde a ambos, en el momento en que llega, lo primero que le mandan es a quitar los zapatos, porque el lugar donde estaba santo es. Yo me imagino que en ese momento de comunión, en ese momento de conversación, de comunicación, Dios se les metió en el zapato. A uno para ser libertador, pero a otro para ser conquistador. Se metió en los zapatos. Cuando tú sabes de que Dios está metido en tus zapatos, eso te va a permitir conquistar tu educación, conquistar tu carrera, conquistar tu matrimonio, conquistar tus hijos,
conquistar lo que se te ha perdido. Eres un conquistador. No solamente tienes unción libertadora, sino que tú también tienes una unción conquistadora. Por eso hablo de este tema de enseñanza, espíritu conquistador. Ahora, el acto de Josué fue un acto de posesión, ¿sí? De posesión. Fue un acto de conquista. Acuérdese, como te dije, en 7 años derrotó a 31 reyes. Ya te voy a decir el pasaje. Eso está en Josué 12, del 1 al 6. Josué 12, del 1 al 6. Ahí están los 3 reyes que derrotó Moisés. Y Josué 12, del 7 al 24, están los 31 reyes que derrotó en 7 años Josué. Mire la gran diferencia. Unción libertadora, pero el otro tenía una unción conquistadora. Estamos llamados a eso, a ser conquistadores. David tenía a su lado derribadores de gigantes, gente conquistadora, gente de apalante, gente que tenía convicción. Por eso te repito lo que decía Moisés. Me alegra mucho, vuelvo y repito, lo que decía Moisés, porque Moisés sabía en quién había creído. Josué sabía lo que había creído. Uno para ser libertador y otro para ser conquistador. Pero Pablo, también me llama la atención de Pablo, eso me fortalece. En Hechos capítulo 27, versículo 23 al versículo 25, hay 3 expresiones: de quién soy, a quién sirvo y en quién confío. Qué bueno eso. Eso se llama convicción. Ahora, ya sabemos el asunto por la cual Dios se le metió en los zapatos de Moisés. Porque Dios se le metió en los zapatos a Josué. Uno para ser libertador, otro para ser conquistador. Y esto nos llama mucho a la reflexión, ¿no? De esa doble porción, de esa doble unción. Me acuerdo también de esa doble unción que pidió el profeta Eliseo en cuanto a Elías. Una doble porción, una doble unción. Eso la tenemos nosotros. Esa doble unción no tenemos necesidad de pedírsela o que alguien pueda colocar sus manos en nosotros para ministrarla. Eso está en nosotros. El problema es que la desconocemos, primero porque no nos metemos en la palabra, porque no nos esforzamos a saber que hay algo más para nosotros. Ahora, ¿cómo vas a caminar en esta tierra? ¿Cómo vas a caminar? Ya te lo dije. No solamente como un libertador, sino también como un conquistador. Tenemos una doble unción, tenemos una doble porción. Acuérdense que somos primogénitos, tenemos una doble herencia, en fin, una doble porción de herencia, perdón. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. Ese es el privilegio de conocer a Dios. Ahora, importante, hay unas características relevantes que son natas de un conquistador. ¿Qué significa la palabra relevante? La palabra relevante significa que sobresale por su importancia o significado. Es importante, es significativo, es sobresaliente, es destacado. Eso es lo que significa la palabra relevante. Un conquistador tiene unas características que lo identifican. Nadie puede decir, yo soy un conquistador, yo soy un libertador. Ajá, las pruebas. ¿Dónde está? Donde tú puedas demostrarme que lo que dices es verdad. Yo en estos días estuve predicando un mensaje titulado que tus resultados hablen por ti. Sí, tus resultados. Nos llamamos victoriosos, nos llamamos prosperados.
Pero ¿dónde está el resultado? Una de las cosas que Pablo decía que cuando él hablaba, no solamente hablaba con palabras, hablaba con hechos. Jesús una vez se lo dijo a los mensajeros de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, después que estuvo preso, dudó un poco de que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dijo a los dos mensajeros de Juan el Bautista: mira, dile a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, y a los pobres les ha anunciado las buenas nuevas de salvación. Lo que tú díselos a Juan, lo que estás viendo. Entonces, que tus resultados hablen por ti. Entonces, un conquistador, somos conquistadores. La Biblia nos enseña que no solamente somos personas libres, no somos personas que producimos libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Personas libres, pero también personas que producen libertad. No solamente tenemos una unción libertadora, también tenemos una unción conquistadora. Conquistar. Mucha gente que ha venido de un mundo bastante desastroso, en el cual perdió muchas cosas. Y cuando llega a los pies de Jesús, podemos ver de que pueden recuperar lo que se ha perdido. Y el Señor le da mucho más. Lo esperado, lo inesperado y mucho más. Y también le da cosas que todavía no han subido a corazón de hombre. Ese es el proceso de Dios, para bendecirnos, para darnos cosas. Entonces, esa unción deben de estar en nosotros. Unción libertadora y unción conquistadora. Ahora, hay características relevantes en un conquistador. La palabra relevante significa que sobresale por su importancia o significación. Son destacados, sobresalientes, significativos e importantes. Número 1. Se dice que Josué y Caleb marcaron la diferencia en su generación. Eran diferentes. Si tú analizas la vida y la historia en que se envolvieron tanto Josué y Caleb, eran dos personas que marcaron la diferencia en su generación. Hablaban distinto, pensaban distinto, actuaban distinto, marcaron la diferencia. Número 2. Fueron agentes transformadores. Sabemos de que el pueblo era un pueblo llorón, un pueblo que se quejaba. Acuérdense que Dios tuvo que pasar al pueblo de Israel 40 años por el desierto, un año, por cada día que fueron a espiar la tierra prometida, porque era gente llorona, era gente que se quejaba, era gente que murmuraba de Dios. Josué y Caleb no solamente marcaron la diferencia en su generación, sino que fueron agentes transformadores. Número 3. Fueron rompedores de esquemas. Rompieron esquemas. Tal vez la gente no entendía la magnitud de responsabilidad y sobre todo la magnitud de lo que Dios le tenía al frente. Ellos rompieron esquemas. Número 4, lograron cosas que la mayoría no han logrado. Eso lo hicieron Josué y Caleb. Conquistaron no solamente la tierra que estaba antes del Jordán, sino la tierra que estaba después del Jordán. Le dieron tierra a todas las tribus, con excepción de la tribu de Leví. Hay que analizar todo esto. Marcaron la diferencia, fueron agentes transformadores, fueron rompedores de esquema, lograron cosas que la mayoría no logra. ¿Por qué? Porque sinceramente tienen un espíritu
relevante. Ahora, la Biblia enseña más adelante que estas dos personas poseían otra serie de cualidades, no solamente a las que te manifesté. La Biblia dice que los conquistadores son portadores de buenas noticias, aparte de ser agentes transformadores, aparte de marcar la diferencia, aparte de ser rompedores de esquema y lograr lo que la mayoría no logra. Dice la Escritura, a mí me dice la Escritura, eso está en el libro de Números, capítulo 14, del 6 al 24. Ahí nombra otra serie de características de personas conquistadoras. El versículo 6 y 7 de Números 14 dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido de la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cómo era la tierra? Buena. Los conquistadores son portadores de buena noticia. Es más, hablan como Dios. Los otros espías, nosotros sabemos, los otros 10 espías estaban viendo cosas negativas, mientras ellos estaban viendo cosas positivas. La tierra era en gran manera buena. Es que ya Dios se lo había dicho. Es que ya Dios le había dicho que era una tierra que fluía en miel. Dios cuando manda, o cuando Moisés manda a los espías, no era con la intención de contradecir lo que ya Dios había dicho, o a contradecir y sobre todo a estar en contra de lo que Dios les había ofrecido, una tierra que fluía leche y miel. Conquistadores son portadores de buenas noticias. Son personas que siempre cambian el ambiente. Son personas que siempre, en donde llegan, cambian la atmósfera. Son portadores de buenas noticias. En otras palabras, siempre tienen una expresión: sí se puede. Con Dios todo es posible. No sé si Dios te estará hablando en esta noche. Con Dios todo es posible. Hay gente que ha perdido cosas, ¿no? Hay gente que ha perdido matrimonio, hay gente que ha perdido casa, hay gente que ha perdido carro, hay gente que ha perdido, trabajo. Eso no te permite a ti, primero, renegar de Dios. Segundo, pensar de que estás fracasado, ¿no? Eso es que te da la oportunidad, esa situación te da la oportunidad, primero, para saber de qué materiales habéis sido formados, y segundo, para demostrar quién es tu Dios. Levántate. Un conquistador es un portador de buenas noticias. Ahora, pero el versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Mire, un conquistador tiene una fe impresionante. No solamente son portadores de buenas noticias. No solamente son rompedores de esquemas. No solamente son personas que son agentes transformadores. No son personas que marcan la diferencia en su generación. La Biblia a mí me enseña que un conquistador tiene una fe impresionante. ¿Qué significa la palabra impresionante? La palabra impresionante es que produce una fuerte impresión, asombro o admiración. Rompe con las condiciones normales de las cosas. Ellos dijeron: Dios nos las entregará, la tierra, como Él dijo. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo dijo Dios, Él lo hará. Y si Él lo hará, yo lo creo. Mire estas características de personas conquistadoras. Por eso yo siempre he manifestado: somos gente formada, somos gente equipada, pero también somos gente peligrosa. Nosotros los cristianos somos gente peligrosa. Ya Pablo lo dijo, ya le dije el pasaje.
dio tres expresiones, que eso dio fe, dio confianza a la gente que estaba en el barco. Él dijo, vamos a perder el barco, va a venir un ciclón, tuvieron varios días sin luz, pero Dios ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Una gente de fe, impresionante la de Pablo. Conquistadores. Así que es bueno que entendamos esto, porque no solamente hay que decirlo de palabra, somos conquistadores, somos victoriosos, somos prosperados. Acuérdense que la palabra prosperidad no solamente tiene que ver con finanzas. La palabra prosperidad tiene que ver aquel que echa para adelante, que tiene empuje, que tiene iniciativa en todo lo que hace. Es creativo. Esa persona prospera más con la ayuda de Dios. Ahora, una persona conquistadora, sabiendo bien, entendido que Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. Moisés lo dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy para Egipto. Claro, le cambió la vara. Primeramente era la vara de Moisés y luego se constituyó la vara de Dios. Ahí estaba la presencia. Moisés podía hacer cualquier cosa que Dios le mandaba hacer a través de esa vara. Así que los conquistadores no solamente son portadores de buenas noticias. Los conquistadores tienen una fe impresionante. Es más, dice la palabra, si tú haces algo y no tienes fe, eso es pecado, es tomado como pecado. Todas nuestras acciones tienen que tener fe, porque el justo por su fe vivirá. Ahora, el versículo 9 de Números capítulo 14 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis, no les temáis. ¿Qué significa? Que los conquistadores siempre caminan en victoria. Los conquistadores saben en dónde está puesta su confianza. Los conquistadores, ellos siempre dicen, mía es la victoria. Conquistadores, van asegurados. Como les dije al principio, somos formados, andamos equipados. Cuando digo equipado, tenemos el nombre, tenemos la sangre, tenemos poder, tenemos autoridad, hay unción. Dios coloca ángeles a nuestro alrededor. Aparte de eso, de estar formado y ser apoyado, eso significa que somos gente peligrosa. Y un conquistador tiene características relevantes que los hace diferentes a las demás personas. Ahora, ya dijimos, son portadores de buenas noticias. Son personas que tienen una fe impresionante. Los conquistadores siempre caminan en victoria. Ahora, por ese versículo 9 que acabamos de leer, también podemos sacar algo. Los conquistadores son motivadores por excelencia. Motivadores. Nosotros nos los vamos a comer como pan. Ellos vieron los gigantes ya derrotados. Los conquistadores no se amilanan ante los problemas. Son motivadores. Imagínate tú, esa gente llorando, esa gente quejándose, esa gente que pensaba de que Moisés los había llevado ahí a morir en el desierto, porque habían visto unos gigantes, pero es que ya Dios le había dicho que esa tierra era de ellos. ¿Cuál era la lloradera? Tuvieron que llegar Josué y Caleb como un conquistador, como personas motivadoras por excelencia. Hay gente que, usted se va a conseguir gente que va a decir no se puede. Usted se va a conseguir con gente que son personas que no permiten el avance. Siempre tienen un pero,
siempre tienen un tal vez, un a lo mejor, pero una persona conquistadora son motivadoras, sí lo vamos a lograr, sí se va a hacer, porque confían en Dios, porque tienen fe, porque tienen características relevantes. Son personas diapalante. Son personas que saben que están apoyados, de que Dios está allí con ellos, que pueden conquistar lo que se propongan. Ellos dijeron, nos los comeremos como pan. Usted sabe que el israelita, amante del pan, él dijo, nos los comeremos como pan. Cosa tan fácil, ¿no? Comer pan. Así como cosa tan fácil era comer pan, ellos dijeron, bueno, es tan fácil derrotar a esos gigantes. Motivadores. Qué bueno tener personas así, ¿no? Que en medio de circunstancias, en medio de tormentas, en medio de situaciones adversas, haya gente que siempre esté allí para darnos una palabra motivadora. Una palabra que nos permita seguir creyendo en Dios y en sus promesas. Esos son los conquistadores. Ahora, si tú te vas al versículo 24, el versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué significa esto? Que los conquistadores tienen un espíritu diferente. Uno los conoce. Espíritu diferente. Uno sabe por sus hechos. No solamente por la palabra, porque uno sabe que cuando la gente habla, uno sabe qué es lo que hay en el corazón. Pero uno los conoce también por sus hechos. Uno como pastor se da cuenta con quién contar dentro de la iglesia. Quién tiene espíritu diferente del uno al otro, uno lo sabe. Uno sabe que en cualquier situación uno sabe a quién llamar por teléfono, con quién puede uno contar. Eso lo sabemos los pastores, que estamos siempre trabajando con las ovejas, trabajando con la grey. Uno sabe quiénes son. Qué bueno, ¿no? Saber todos estos tipos de características de unas personas que tienen como norte el conquistar. Uno cuando tiene un terreno que piensa montar una congregación, cuando uno ve un hogar que necesitamos recuperarlo, nosotros sabemos a quién enviar. Personas conquistadoras. Porque son personas, repito, son personas que marcan la diferencia. Son personas que tienen, son agentes transformadores. Son rompedores de esquemas, que logran cosas que la mayoría no logra. Son portadores de buenas noticias, tienen una fe impresionante, caminan en victoria, son motivadores por excelencia y tienen un espíritu diferente. Estos son personas conquistadoras. Demuestran lo que son. Demuestran lo que tienen. Demuestran lo que pueden hacer. Allí uno les ve las habilidades, uno les ve los dones, uno les ve charisma y de repente uno les ve domata. En cuanto a los ministerios. Así que el hombre de Dios no solamente tiene unción para libertar, sino también unción para conquistar. Hay muchos dentro de la congregación que andan mochos, están incompletos, ya son libres, pero les falta la unción conquistadora. Conquistar primeramente lo que el diablo te robó. ¿Qué te robó? Matrimonio, conquístalo. ¿Qué te robó? ¿Qué te quitó? Conquístalo. Tú eres un conquistador. Andas apoyado, Dios te ha formado, te ha dado palabra, te ha dado herramientas, te ha dado habilidades. Aparte, el enemigo te conoce. ¿Sabe? ¿Cómo lo sé? Conocía a Jesús, sabía que era el Hijo de Dios. Y Jesús le habló por la palabra. El enemigo va a saber quién eres tú.
Por eso que los conquistadores, donde llegan, la atmósfera cambia. La atmósfera cambia. El ambiente cambia. Así que permita el Señor que estas cortas palabras, permita al Señor que esta corta enseñanza en cuanto a características de un conquistador, espíritu conquistador, te permita despertar, te permita que tú puedas conocer de qué material ha sido formado y qué puedes hacer a través de ese material que Dios ha depositado en ti. Es bueno saberlo. Así que permita que Dios se meta en tu zapato. No solamente como hizo con Moisés, sino como hizo con Josué. Se te meta en tu zapato. Si piensa de que este mensaje o esta enseñanza te ha bendecido, tú dices, bueno, apóstol, estamos en cuarentena, estamos encerrados. No, es que estamos ahorita preparándonos, formándonos, volviendo a nuestras convicciones, volviendo a nuestros orígenes. Para eso estamos encerrados, para eso estamos en la casa, volviendo a nuestros orígenes, regresando al altar. Sí, sobre todo eso, estamos regresando al altar, y que Dios nos tenga que volver a decir nuestra convicción, nuestro trabajo. Es bueno saberlo. Así que, repito, yo sé que esta palabra te va a bendecir, y sobre todo al saber cuáles son las características. Di 9 características de una persona que tiene un espíritu conquistador. Así se identifica. Así nosotros identificamos a una persona conquistadora. Sí, Señor. Y eso está en la Biblia. ¿De quién? De Josué y Caleb, personas conquistadoras. ¿Y por qué afirmo eso? Josué en 7 años conquistó 31 reyes, 31, en 7 años. Moisés en 40 solamente conquistó 3. Mire la diferencia de unciones que habían entre ellos. Por ahora nosotros las tenemos las dos. Qué bonito. Tenemos una doble porción de la unción.